Gracias a Dios que nos ha dado nuevamente una oportunidad para poder congregarnos y para poder así estudiar una porción más de su bendita palabra. Para todos ustedes que nos están escuchando por medio de Facebook en esta mañana, gracias porque nos está sintonizando. Recuerde que si acaso tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que ha escuchado anteriormente en diferentes clases o lo que habrá escuchado en esta mañana, ahí en la pantalla de su televisor está la información que usted necesita para ponerse en contacto con nosotros. Pero aún así le hacemos una invitación para que venga y esté con nosotros. Queremos conocerles personalmente, así que cuando tenga oportunidad le invitamos a usted y a toda su familia para que venga y nos visite. Nos congregamos aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas, y estamos localizados en el 4002 East Richardson Road, en la ciudad, como ya he dicho, de Edinburgh. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 14 y miramos nosotros aquí, hermanos, que vamos a poner aquí para que, si acaso, Apocalipsis capítulo 14, y hoy vamos a empezar en el versículo 6. Si usted recuerda bien, un breve repaso ya de lo que hemos estudiado en los primeros 5 versículos, ya que tenemos 2 semanas de no tocar este tema. Nosotros miramos que el apóstol Juan nos escribe concerniente a los 144,000. Ya hemos hablado bastante concerniente a los 144,000. Hemos dicho que las Sagradas Escrituras lo viene a describir a este grupo como aquellos fieles miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el capítulo 14, versículo 1 al 5, nos da a entender que la marca o el sello que recibieron en el Apocalipsis capítulo 7, miramos nosotros que fue el nombre de el Señor Jesucristo y el de su Padre. Recuerde que nosotros los cristianos hemos sido comprados con precio. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20 nos habla de esto. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús y por lo tanto le pertenecemos a Cristo Jesús. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ya hemos dicho varias veces que cuando hablamos de la conversión del pecador y cuando es añadido al cuerpo, a la iglesia de Cristo, la deidad tiene parte en todo esto. El Padre es el que hace el llamamiento, Efesios capítulo 1, versículo 4. Y también Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos habla de este concepto. Pero Jesucristo es el que ha hecho posible en que nosotros vengamos a ser parte del cuerpo de Cristo Jesús, gracias a la sangre que Él derramó. Esto lo miramos en Romanos capítulo 3 y versículo 23 en adelante, y también Efesios capítulo 1, versículo 7. Y el Espíritu Santo es el que cuando entramos en la sepultura del agua, el Espíritu Santo es el quien nos santifica, el quien nos justifica, y en ese momento somos trasladados a la iglesia. Esto lo vemos claramente en 1 Corintios 6, 8 y también 1 Corintios 12, 13. Y esto es la parte de la deidad en nuestra vida, y por lo tanto somos sellados. Nosotros somos los 144,000. Recuerde que este lenguaje que estamos viendo en el libro de Apocalipsis es un lenguaje figurativo y se está refiriendo a nosotros los cristianos que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y ya en el versículo 3 al 5 miramos nosotros la descripción que se le da a estos 144,000 y hablamos un poco de eso. Pero en el capítulo 14, versículo 6 en adelante, ahora entramos en la segunda parte de este capítulo, en donde nos habla, más bien es
son 3 ángeles y una voz del cielo. Los 3 ángeles los miramos del 6 al 12 y la voz del cielo lo miramos en el versículo 13. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy en esta mañana concerniente a nuestro estudio. Y en el versículo 6 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y luego el versículo 7 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí hay varias cosas que nos surge explicar en estos 2 versículos. Número 1, primeramente miramos nosotros, dice que otro ángel. No sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, pero la Biblia nos enseña que nosotros no podemos ver a Dios cara a cara. Hay varios pasajes que nos enseñan esto. Y nosotros tenemos que entender que Dios actuó en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento por medio de sus agentes. Es decir, Él envía a ángeles para que vengan a administrar la voluntad de Él. Usted recuerda bien que en Lucas capítulo 1, versículo 19, la Escritura nos enseña lo siguiente. En Lucas capítulo 1 y versículo 19 dice la palabra de Dios lo siguiente. Lucas capítulo 1, versículo 19 dice así. Dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora pregunta: ¿es la primera vez que vemos al ángel Gabriel aquí en Lucas capítulo 1, versículo 19? ¿O estamos dormidos, no? No es verdad, porque lo vemos también en el Antiguo Testamento. Y noten que tantos años ya han pasado. Pero menciono esto, ¿verdad?, para que nosotros podamos ver de que alrededor del trono que vimos en Apocalipsis capítulo 4 de Dios, se encuentran ángeles que vienen a administrar la voluntad de Dios. Esto, usted recuerda bien, lo encontramos en Salmos que es 103 y versículos 20 y 21. Considere pues lo que dice Salmos 103 y versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios lo siguiente: bendeciré a Jehová, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecir a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Aquí tenemos ya un versículo en el Antiguo Testamento que nos enseña que los ángeles son los que vienen a ejecutar la voluntad de Dios aquí en la tierra. En el Nuevo Testamento usted seguramente recuerda el texto de Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Considere pues lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1 versículo 14 dice, y es en forma de pregunta retórica: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Solo que los ángeles son agentes de Dios que vienen a hacer la voluntad o a cumplir la voluntad de Dios. ¿Quién fue el que dio la ley de Dios en el monte Sinaí a Moisés? Los ángeles. Esto sabemos bien porque en Hechos capítulo 7 menciona esto, que la ley vino por medio de los ángeles. Y también en Gálatas capítulo 3 y versículo 19 en adelante.
Por lo que tenemos que entender, ¿verdad?, de que Dios actúa por medio de agentes aquí en la tierra. Y esto porque no podemos ver a Dios cara a cara. La siguiente pregunta es, si así es, lo cual sí lo es, entonces, ¿a qué categoría pertenecían estos ángeles? Porque claramente miramos nosotros que en el Antiguo Testamento se encuentra la categoría de serafines, de querubines, de arcángeles. Solo que miramos nosotros que hay diferentes categorías de ángeles y tienen diferentes funciones estos ángeles. Pero estos ángeles para mí son los que estaban delante de Dios para ministrar la voluntad de Dios. Cuando Dios quería que se ejecutara algo sobre la tierra, Él enviaba a sus ángeles. Y lo cual yo sé bien que está en la mente suya, ¿verdad? ¿Actúa Dios hoy en nuestros días de tal manera? Bueno, para mí, hermanos, que Dios ya no actúa en forma como la vino a actuar en el Nuevo Testamento, porque ya tenemos por completo todo. No hay necesidad de que nosotros tengamos una diferente revelación, y no hay necesidad de que Dios envíe a sus ángeles para que nos venga a interpretar o revelar la voluntad de Dios. Aquí está todo. La Biblia dice, ¿verdad?, que debemos de leer. Bienaventurado el que lee, leyendo, y el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros lleguemos a una interpretación correcta. El Espíritu Santo, que ha inspirado la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nos da la capacidad, es decir, a nuestro nuevo hombre, para que nosotros lleguemos a ese punto. El hombre sin Cristo no tiene esta capacidad. Claramente lo miramos nosotros en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 10 en adelante, en donde dice el versículo 14 en particular, que el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales. Y la razón en por qué no puede comprender las cosas espirituales es porque en Efesios capítulo 4 y versículo del 16 en adelante nos dice que tiene el entendimiento entenebrecido. Y no leo estos versículos, ¿no? Y espero que usted lo esté notando. Si tiene una buena mente, pues amén, adelante, ¿verdad? Para que usted lo pueda leer en casa y pueda hacer su propia investigación concerniente a esto. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante dice que tienen la mente entenebrecida. Y quien ha llevado a la mente del pecador a ese punto es el diablo. Eso claramente lo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Porque el diablo es el Dios, una D chica, ¿verdad?, de este mundo. Él es el que viene a entenebrecer el entendimiento. Recuerden que el pecado entra en nuestro hombre interior y viene a contaminar nuestra conciencia, viene a contaminar nuestra alma, viene a contaminar nuestra facultad de razonamiento. Esto fue lo que le pasó a los israelitas. Por eso Isaías dice en Isaías capítulo 5, versículo 20, que a lo bueno le decían ¿qué? Malo. A las tinieblas le decían ¿qué? Luz. Y a la luz le decían tinieblas. El pecado entra y produce esto en el ser humano. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que regresando a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que nosotros no necesitamos la ayuda de los ángeles hoy día, porque ya tenemos todo por completo. En aquel entonces, cuando la iglesia estaba en su infancia, los ángeles andaban trabajando y andaban haciendo su trabajo, porque había todavía muchas cosas que llevar a cabo. Pero Pablo dice que ya se ha completado la revelación. 1 Corintios capítulo 13, versículo 10, del 8 al 10. Y miramos nosotros que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. En 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y no se
dice que es inspirada por el Espíritu Santo, y note lo que la Escritura, el propósito de la Escritura es de producir varias cosas, de enseñarnos doctrina, de enseñarnos todo lo que necesitamos que saber concerniente a la voluntad de Dios. Y luego el 17 dice, al fin de que el hombre de Dios, es decir, el cristiano, sea perfecto, enteramente preparado para toda una obra. Pero ¿quién es el que está ayudando? El Espíritu, con la palabra. Entonces viene a ayudarnos para que lleguemos a ser maduros en Cristo Jesús. Por lo que vuelvo a repetir, no hay necesidad de que necesitemos un ángel hoy en día, como lo vemos aquí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 16. Pero otra cosa interesante, y este tema lo hemos escuchado en las confraternidades ya 2 veces, el Evangelio eterno. Y para mí, verdad, que en las 2 veces no se le ha dado justicia a esta frase, el Evangelio eterno. Este ángel vino con el fin, con el propósito de anunciar a todo morador sobre la tierra el Evangelio eterno. ¿Qué tantas veces hemos oído la frase del Evangelio eterno? En primer lugar, ¿verdad? Tenemos que hacer la pregunta, ¿sería esta predicación del Evangelio eterno el Evangelio que miramos nosotros en el Nuevo Testamento, las buenas nuevas que miramos en el Nuevo Testamento, o sería un mensaje diferente a lo que leímos en el Nuevo Testamento? Y la razón en por qué digo esto, hermanos, es porque el ángel no le está predicando, ¿verdad? Le está predicando a la bestia, a los seguidores de la bestia, a Roma. Y el mensaje que ellos deberían de entender era de que no era correcto la adoración al emperador, en este caso Domiciano, sino que ellos tenían que adorar únicamente a Dios. Y esto lo explica el versículo 7. El ángel dice, 3 cosas tienen que ocurrir. Número 1, tienen que temer a Dios. Número 2, tienen que glorificar a Dios. Número 3, dice, tienen que adorar a Dios. Es lo que el versículo 7 enseña. Solo que sería un mensaje especial para este grupo de personas, es decir, a Roma, a la gran Babilonia o a la gran ramera. O sería un mensaje por completo concerniente al Evangelio, la buena nueva. Para mí, que conforme al contexto, tiene que ser el Evangelio, las buenas nuevas. Y llego a esa conclusión porque se le está predicando a gente en pecado, a gente que se tiene que arrepentir. Recuerden que ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo hacia la iglesia, hacia los cristianos, por la ignorancia en ellos. Es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Esta ignorancia sería producido por la ignorancia de Dios, no entender completamente las Escrituras. Estaban bajo cautividad, bajo lazo de Satanás, como dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 26. Estaban bajo esa esclavitud, es decir, estaban actuando conforme a la voluntad de Satanás. Cuando una persona es esclavo de alguien, no tiene control sobre sus propios hechos, sino que quien está en control sobre tal persona es el que está mandando, es el amo. Él es el que está en control de la vida del esclavo. Y esto lo dice Romanos capítulo 6 y versículo 16. Por lo tanto, miramos nosotros quien era el amo de esta gente, tanto de el emperador y el imperio romano, era Satanás. Ya lo vimos en el capítulo 13. Satanás es el que está en control. Y él es el que está
dictando qué es lo que esta gente debe de hacer. Hoy en día tenemos lo mismo, ¿verdad?, con nuestros políticos. No sé si usted oyó, ¿verdad?, la declaración del estado de nuestra unión por nuestro presidente. Usted seguramente notó varias cosas que él dijo que están en contra de la voluntad de Dios. Es obvio. Si acaso no lo entendió, vaya a YouTube y mire, busque el video, ¿verdad?, y escuche lo que él dijo. Está en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿quién está impulsando, quién está llevando a nuestro presidente a decir tales cosas? Bueno, sabemos bien que son los liberales, ¿verdad? Los políticos liberales que quieren cambiar nuestro sistema de vivir, que está totalmente en contra de una vida cristiana. Totalmente en contra de una vida cristiana. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que si acaso la gente no ve eso y vota, ¿verdad?, por estas causas, entonces me pongo a pensar, ¿quién nos está dirigiendo? ¿Quién nos está dirigiendo? ¿Quién nos está influenciando todo esto? Y claro que llegamos al punto que es Satanás. Satanás es el que está impulsando todo esto. Solo que esto es lo que miramos nosotros aquí también con el Imperio Romano y con el emperador Domiciano en aquel entonces. ¿Y qué es lo que cambia toda esta manera de pensar? Pues es el Evangelio. El Evangelio. Y por eso se predica la palabra de Dios. Porque el Evangelio, según el Nuevo Testamento, son las buenas nuevas del reino, es decir, la iglesia. Y son las buenas nuevas de salvación. Claramente lo miramos nosotros que Jesucristo dice, cuando Jesucristo llega a la tierra y comienza a predicar, dice, y comenzó a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Porque la iglesia todavía no se había establecido y se llegaría a establecer en un futuro durante la época que Jesús anduvo en la tierra. Esto claramente lo puede ver en Mateo capítulo 4 y en Mateo capítulo 9, donde Jesucristo predica y enseña las buenas nuevas del reino. Pero también hay las buenas nuevas del Evangelio. Ya cuando la iglesia se establece, ya no es las buenas nuevas del reino. ¿Usted ha notado eso? Desde Hechos 2 para adelante, ya no se habla de las buenas nuevas del reino, sino que ahora se habla de las buenas nuevas de salvación. Porque la salvación, cuando uno acepta esa buena nueva salvación, ya entra en el reino de Dios, gracias a la sangre de Cristo Jesús. Entonces, esas son las buenas nuevas. Y eso es el inicio, el principio de cambiar al hombre interior del pecador. Ya viene a cambiar su manera de pensar, etc. Las palabras de Dios, hermanos, tenemos que entender que tienen poder. Salmo 119, versículo 130 dice que las palabras de Dios, cuando entran en la mente de la persona, viene a iluminar. Esto es Dios, esto es el poder de Dios, el poder de la palabra. Nosotros solamente somos los agentes que Dios usa para predicar. Esto, yo predico y enseño la palabra, y la palabra entra. Cuando la persona le da lugar o cabida a la palabra de Dios, la palabra entra, y entra para producir fruto. ¿Recuerdan lo que dice Isaías, que 55, el versículo que es 8? Dice que cuando Dios habla, ¿verdad?, sus palabras siempre habrán de producir fruto. Y luego lo pone con una anécdota, ¿verdad?, como la lluvia que cae a la tierra, va a producir fruto. Y el fruto que va a producir se va a ver verde. Ya sea que la hierba puede crecer, el zacate puede crecer, y lo que se siembra como frijol, tomate, etcétera, va a crecer. Pero va a producir, el agua va a producir, así la palabra de Dios va a producir. En algunos va a producir enojo, en algunos va a producir un rechazo totalmente a Dios.
Y es lo que estamos viendo hoy en día. Pero en el otro va a producir fruto. Y es lo que dice Lucas capítulo 8 cuando habla de las buenas tierras, o de las tierras, ¿verdad? De las semillas que caen en diferentes lugares. Lo que miramos nosotros, que la palabra del Señor, Hebreos 4:12, es como una espada de dos filos que entra en lo más profundo de nuestro ser y viene a cambiar nuestra manera de pensar. Fue lo que ocurrió con el apóstol Pablo. Bueno, antes de convertirse en un apóstol, ¿verdad? Saulo. La palabra que le predicó Ananías vino a entrar a su mente. Y Ananías vio el cambio en este hombre, de tal manera que le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, porque ahí empieza ya el proceso de un cambio en la persona. Porque en el bautismo, vuelvo a repetir, es en donde el Espíritu ya comienza su trabajo santificador. El trabajo de santificar al hombre interior y lo viene a cambiar. Claro que el hombre tiene que permitir que este cambio ocurra en la vida de él o de él. Porque no importa que uno venga a someterse al agua del bautismo, si acaso no acepta el cambio y no hace por cambiar, no va a cambiar. No va a cambiar. Porque Dios nos ha dado un libre albedrío. No nos ha forzado. No ha creado a robots, sino que a seres humanos que podamos hacer nuestra propia decisión. Entonces, el Evangelio eterno es lo que hace. Viene a ser sembrado y se espera que se siembre en corazones buenos para que venga a resultar fruto. Noten, este pasaje aquí concuerda con 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9. ¿Recuerdan lo que dice? 2 de Pedro 3:9. Sí. Dice que el hermano Víctor se lo sabe de memoria, pero vamos a leerlo. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es Dios. Y lo vuelvo a repetir en primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 4, dice la palabra de Dios lo siguiente. Según 1 Timoteo 2:4 dice: el cual, se está refiriendo a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la intención de Dios. Quiere que todo el mundo que venga a arrepentirse, que venga a ser salvo y que venga al conocimiento de Dios. Y Dios viene a proveer lo necesario para ambas avenidas. Para la salvación, Él ha enviado a su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, que no se venga a perder. Y luego también ha enviado el Espíritu Santo para que seamos iluminados, nuestros ojos de alumbramiento sean iluminados, Efesios 1:18. Y el trabajo del Espíritu Santo es lo que hace. Pero regresando a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, el Evangelio eterno es lo que se vino a predicar. Y se predicó por toda la tierra en aquel entonces. La Biblia dice que sí. Mateo capítulo 24, versículo 14. Estas son palabras de Jesucristo. Y note lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo capítulo 24 y versículo 14 dice: y será predicada, es Jesucristo hablando, y será predicado, este evangelio del reino en todo mundo, o en todo el mundo, para testimonios, y entonces vendrá el fin. Jesús dice: se va a cumplir. La predicación del evangelio se va a cumplir por todo el mundo, y entonces vendrá el fin.
El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Romanos capítulo 1 y versículo 8. Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe, la buena nueva del Evangelio, la doctrina, ¿verdad?, se ha divulgado por todo el mundo. Estamos hablando de hermanos en Roma. En Colosenses capítulo 1, versículo 23, dice la palabra de Dios lo siguiente, Colosenses 1, 23, predicándole a los hermanos en Colosa, dice: si en verdad permanecieres fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se ha predicado en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Solo que se predicó. Y claro que se sigue predicando, se sigue enseñando el Evangelio. Solo que regresando a Apocalipsis, ¿verdad?, el Evangelio eterno se ha predicado por todo el mundo. Pero ¿qué querrá decir la Escritura cuando habla de Evangelio eterno? Bueno, el Evangelio, hermanos, no es algo que se vino a pensar o a decidir llevar a cabo cuando el hombre comenzó a pecar. El Evangelio salió de la mente de Dios, y cuando hablo de la mente de Dios estoy hablando de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió de la mente de Dios en la eternidad. Ya he hablado mucho yo de esto en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Ahí vemos a la deidad comunicándose uno al otro. ¿Qué es lo que van a hacer para salvar al hombre? Y se está llevando esta comunicación, este diálogo entre ellos antes de que el mundo viniese a crear. Porque el versículo 20 dice: antes de la fundación del mundo. Solo que ya miramos nosotros que el Evangelio es eterno porque salió de la mente de Dios en la eternidad. El Evangelio fue profetizado durante todo el Antiguo Testamento. Empieza en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, donde dice Dios a Abraham: en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. Ahí se está hablando del Evangelio. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 dice que el Evangelio se le predicó a Abraham. Noten, ahí es interesante esa frase. Abraham vino a entender todo esto en su tiempo. Ya lo sabía, de que un día iba a venir el Hijo de Dios y iba a salvar al mundo. El Evangelio, las buenas nuevas. Es lo que Pablo está tratando de explicar en Gálatas capítulo 3. Y claro que miramos que el Evangelio empezó en la eternidad y vino a demostrarse en profecía hasta que llegó Jesucristo y se cumplió. Entonces ya miramos nosotros que allí viene a cumplirse todo lo que se había dicho en la eternidad concerniente a la salvación del hombre. Solo el Evangelio eterno. Y claro que el propósito de este Evangelio era producir que reverencia en los pecadores. Eso es la palabra temer a Dios. Tener una reverencia a Dios. El mundo no tiene reverencia a Dios, hermano. Quizás le salga de su boca la palabra Dios, pero no tienen reverencia hacia Él. No la demuestran. Mucho menos glorifican. Es decir, la palabra glorificar o gloria aquí, ¿verdad?, se refiere a darle su respeto, reconocimiento a Dios. Su respeto, conocimiento a Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es el Dios de todos los dioses y no se le da ese reconocimiento a Dios. Las denominaciones, como actúan, ¿verdad?, no le dan ese reconocimiento a Dios. El mundo mucho menos. Y quizás si hablen de los diositos para acá y diositos para allá
y traen toteado, ¿verdad? Aquí en el cuerpo, todas cosas de Dios, pero aún así no le dan el reconocimiento que necesitan que dan. Y dice aquí adorarle. No adoran a Dios. La mayor parte del mundo ahorita está dormido y está pasando por una cruda que anoche se la pusieron bien dada. No adoran a Dios. Solo que eso es la realidad, y esto es lo que miramos nosotros también en el tiempo de Roma, con el emperador romano y con el imperio romano. Y ya no me quedó tiempo para entrar en el versículo 8, pero el versículo 8, hermanos, noten lo que dice: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y claro que aquí la gran ramera o Babilonia es Roma. Y estaremos hablando un poco más de eso en la próxima ocasión, ya entrando en lo que el segundo ángel dice. Pregunta o comentario. Buenos días. Gracias por su atención. Vamos a tomar un descanso.